En la clase es corta, ahorita volví a pedir el programa y para confirmar pues de que todo el sílabo va de acuerdo al programa de la clase y ya vi pues entonces vamos bien en el caso de ir metiendo eh, aspectos de las MIC que nos van a ser mejor de mucha utilidad para su desarrollo profesional. Entonces aquí vemos que estudiar algunas MICs más importantes que digamos que son como una combinación. Cuando la compañía lleva principios de contabilidad generalmente aceptados, entonces en algunos casos adopta ciertas cosas de las MIC, que ya sabemos que las MIC vinieron después de los principios y que después de las MIC están las MIC, que ya las MIC son la clase que van a ver ustedes como una materia. Entonces, en cierto modo, algunas compañías que utilizan principios de contabilidad utilizan ciertos aspectos de las MIC. Y es cuando nosotros vemos que esa estructura del balance general con activos corrientes y no corrientes. Si nos acordamos, es la MIC 1, presentación de estados financieros que vimos anteriormente. Y entonces, hay empresas que están utilizando los principios, pero clasifican sus activos en corrientes y no corrientes y sus pasivos en corrientes y no corrientes. Entonces, de cierto modo, está aplicando un poco de las MIC, o si lo vemos, un poco de las MIC, pero en ese caso no estaríamos hablando de MIC porque ya sería otra política contable. Vos no podés usar dos políticas contables, solo podés usar una. O usás principios o usas MIC, pero en este caso vemos que algunas cositas de las MIC, que son las normas internacionales de contabilidad, se ven aplicadas cuando una compañía está utilizando como base los de contabilidad generalmente aceptados. Y ahí es cuando vemos pues que estos principios ya no son tan modernos, pero los seguimos utilizando. Y si nos vamos a los estudios, si vemos en los estudios hay un 80%, 85% todavía de empresas en nuestro país utilizando principios de contabilidad y un poquito de porcentaje utilizando NIF, que es para compañías grandes, compañías que tienen casa matriz en el extranjero o que tienen corresponsales en el extranjero o negocios en el extranjero. Entonces, ese tipo de empresas son las que han adoptado las NIF y seguimos con principios, aunque digamos, hay alumnos que lo ven como desfasados los principios, en la práctica es más común verlo y llegar a una empresa y darte cuenta que están utilizando principios. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no está tan desfasado como vos pensás, que porque existen las NIF, todas las empresas adoptan NIF, eso no es real en la práctica. En la práctica en nuestro país se siguen utilizando los principios y como y según los análisis, como les comentaba, es por se ve como un tema de impuestos porque pagas menos impuestos usando principios, pagas más impuestos con NIF y nadie quiere moverse a NIF mientras no haya una ley que diga que las empresas tienen que llevar por orden las NIF. Entonces, por eso seguimos utilizando principios y algunos detallitos de NIF, digamos que modernizaron los principios, es que las compañías utilizan como ese mismo de los activos. Entonces, podemos utilizar, no hay problema que en nuestro balance nosotros clasifiquemos como activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, no importa, pero es una forma de presentación. No es que yo estoy revalorizando activos de ningún modo, porque mis principios que nos dicen que todos tus activos están valorados a costos históricos. Entonces, en ningún momento vos estás utilizando ni MIC ni MIF, estás utilizando principios y solo estás utilizando una forma de presentación diferente. Entonces, cuando veamos nosotros
estado, un balance general, estado financiero con estas clasificaciones, no quiere decir que la empresa esté utilizando NIF. Tenemos que ir más allá y analizarla para descubrir si en verdad la empresa está aplicando la política contable de NIF o solamente está usando un efecto de presentación para que la presentación se mire, digamos, de una forma moderna. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando nosotros vemos estados financieros y saber qué tipo de política contable estén usando. Aquí vemos un poco de la NIC 2 que tiene que ver con los inventarios, que más adelante cuando ustedes vean la clase de NIF, entonces van a ver la NIF sobre los inventarios igual. Aborda un poco sobre el tratamiento contable de los inventarios y te dice qué es un inventario y qué está fuera de los inventarios. Por ejemplo, aquí nos dice que la NIF 2 y más adelante ustedes van a ver la NIF que los inventarios no va a abarcar la parte de, por ejemplo, los contratos de construcción, porque para esta parte existe una NIF particular que es la 11 y existe la NIF particular para esto de los contratos de construcción. Para los instrumentos financieros igual existe NIF especial y existe la NIF especial. En los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, entonces en ese caso también existe la NIF 41 y después está la NIF para pymes, aparte la de agricultura. Entonces, digamos, estas producciones de productos agrícola, como los productos de consumo, arroz, frijoles, todo ese tipo de productos de la actividad agrícola no la vamos a tener como inventario, no la vamos a clasificar como inventario, sino como un activo biológico. También ahí nos hace énfasis en la medición de inventarios mantenidos por productores, productos agrícolas, forestales, toda esa parte, no la abarca la parte de inventario. Aquí vemos que el inventario que abarca, entonces abarca los inventarios que son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción con vista a esa venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. Entonces aquí vemos que obviamente inventario es toda esa mercadería que vos tenés en bodega disponible para la venta y que obviamente va a ser vendida. Su función es ser vendida, pero aquí se añade también como inventario la producción en proceso, que es la parte de las empresas que fabrican, que es lo que ustedes ya están viendo en contabilidad de costos. Entonces ahí ustedes van a ver, o ya me imagino que ya van viendo la parte de producción en proceso, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados y también si vos producís, entonces tenés un inventario de materiales o inventario de materiales y suministros. Entonces eso también forma parte del inventario. Forma parte del inventario en una empresa comercializadora, los artículos que compras y que van a ser vendidos o revendidos. Y para una empresa de fabricación, tiene los inventarios de producción en proceso, los inventarios de productos terminados y los inventarios de materia prima. Entonces, todo esto lo abarca el mismo inventario dependiendo del tipo de empresa. Empresa comercializadora es lo que hemos visto, contabilidad 1, 2, 3, 4, y empresas de fabricación es lo que se ve en todos los costos. Aquí nos lleva la NIC sobre algunos conceptos importantes como valor neto realizable, que es el precio estimado de venta de un activo, menos los costos estimados para terminar su producción y el valor razonable, el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción libre. Entonces aquí vemos que el valor neto realizable va a ser el precio estimado de venta de un activo. Los costos estimados, ahí tengo un pequeño ejemplo que solo para visualizar, porque eso ya lo van a ver en las NIF.
y el valor razonable, que es el importe, digamos, un valor de mercado, cómo se cotiza en el mercado ese inventario. Entonces son dos formas diferentes de calcular el valor del inventario. Y ahí es donde vemos que más adelante nos habla sobre esas disminuciones en el valor del inventario que deben de ser contabilizadas y digamos que también la gran diferencia entre, ya estamos viendo desde acá, desde las NIC, las diferencias entre el principio y entre NIC. Porque si nos vamos al principio que nos dice que vamos a tener revalorizado o valorizado al costo histórico. Ese es un principio, costo histórico. Y el costo histórico nos lleva al costo de adquisición. Y el costo de adquisición que dicen le podemos añadir los gastos en que se incurrieron como el gasto de transporte y tenemos para importaciones ese costo de internación como sería flete, seguro, los gastos de desaduanaje, eso forma parte del valor del costo histórico. Pero acá, ya modernizándonos, estamos viendo otros costos como el valor neto realizable y el valor razonable. Entonces, esto nos indica que tenemos que revalorizar. Por eso la gran diferencia entre NIF y principio está en eso de revalorizar activos para saber su costo actual. Entonces, digamos que ahí está la gran diferencia y la parte medular de las NIF en este caso con los activos y con el inventario obviamente que entra dentro de los activos. Aquí nos habla sobre medición de inventario, que los inventarios se medirán al costo o valor neto realizable según cuál sea menor. El costo de adquisición comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación, otros impuestos, los transportes, el almacenamiento, otros costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería, los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán. O sea, siempre hay un costo de adquisición, obviamente, pero también hay una revalorización que sería la diferencia. Y costos de transformación nos habla aquí sobre, como estamos hablando de inventario de empresas comercializadoras, entonces ahí nos lleva el costo de adquisición, que es ese precio de compra más añadirle los gastos. Pero tenemos el costo de transformación porque también estamos hablando de empresas de fabricación. Y entonces en los costos de transformación tenemos esos costos que nosotros necesitamos para elaborar un producto. Y ahí es donde tenemos la material directo, mano de obra directa y los CIF, que son los elementos del costo. Entonces, ahí es costear un producto desde la fabricación. Entonces, ya es un costo de transformación y le llamamos transformación, que ya ustedes me imagino que lo van a haber visto en la etapa inicial de costo, porque transformas materia prima. Estás comprando una materia prima que vos la transformás en un producto. ¿Y qué tenés que hacer para lograr ese producto? Entonces allí entran en función los elementos del costo, que son los materiales. Vos necesitas primeramente materiales, después debes de tener quién va a transformar ese material, necesitas personas, está la mano de obra y tenés los costos indirectos de fabricación, que allí entra el material indirecto, la mano de obra indirecta y todos los demás gastos como energía, suministro, y depreciaciones, todo eso que necesitamos para poder producir. Obviamente eso forma parte del inventario, porque después pues, vas a tener unidos esos costos, vas a tener ya lo que son los inventarios de producción en proceso o los inventarios de productos terminados. Entonces todo eso entra en juego cuando estamos hablando de una empresa de fabricación. En otros costos, se incluirán otros costos siempre que se hubieran incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir como costo de inventario algunos costos indirectos no derivados de la producción o los costos del diseño del producto. Entonces ahí es ver qué otro tipo de costo vos podés incluir en lo que es la fabricación. Ahí estamos hablando meramente igual de fabricación, de contabilidad de costos. Y ejemplos de costos excluidos del inventario
y por tanto reconocido como gasto van a ser las cantidades anormales de desperdicios de materiales, mano de obra, otros costos, los costos de almacenamiento a menos que sean necesarios en el proceso productivo, los costos indirectos de administración y los costos de venta. O sea, que no puede ir dentro del costo del inventario. Para los costos de los inventarios de un prestador de servicios, sabemos que es difícil costear los servicios, que diga, tengo un inventario de servicios, pero en el caso de que un prestador de servicios tenga inventario, los medirá por los costos que suponga su producción. Esos costos obviamente van a ser la mano de obra y los costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio. O sea, cuando vos costeas un servicio que ya decimos que es difícil, como les comentaba, donde trabajaba en los servicios legales, entonces nunca se costeó cuánto en sí vale autorizar una escritura, por ejemplo. Entonces, no, los servicios, hay empresas que sí costean servicios, pero la mayoría no lo hace. El costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos, esta parte de los inventarios que comprenden los productos agrícolas que la entidad haya cosechado o recolectado se medirán para su reconocimiento inicial por el valor razonable menos los costos de venta en el momento de su cosecha. Eso lo vamos a ver en un ejemplo pequeño, pero obviamente solo para ejemplificar lo que ustedes lo vean, porque ya ejercicios serían que ustedes lo hagan en la clase de NIF. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinarán a través de la identificación de sus costos individuales. Esta identificación significa que cada tipo de costo se distribuye en ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. El costo de los inventarios distintos de los tratados ahí se asignarán utilizando los métodos de primeras en entradas, primeras en salir, es el PEPS o el costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar. Para los inventarios con naturaleza o uso diferente puede estar justificada la utilización de fórmulas de costos también diferentes. Entonces aquí nos lleva a la evaluación de los inventarios por el método PEPS y por el método promedio. Ya desde acá el método WEPS ya queda obsoleto y ya obviamente después lo confirman o le reafirman a NIF que ese método ya no va a ser utilizado. Entonces, por eso también, digamos, ya está modernizado desde la parte de las NIF, que ya en los métodos de evaluación solo entran el PEPS y el promedio. El valor neto realizable, que es la parte de cómo valorizar tus activos, en este caso el inventario, el costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si se han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. El costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su venta han aumentado. Entonces, en el valor neto es ver, como decía, el precio de venta menos los gastos para poder sacar este valor y ver si han sufrido pérdidas en el valor los inventarios. Esto lo llevamos a aquí, que tengo un pequeño ejemplo solo para mostrarle. En este caso podemos ver, aquí tenemos un inventario de gramos básicos, trigo, arroz, soya, maíz, frijoles. Tenemos las toneladas métricas de cada uno de los productos. Tenemos su costo unitario. Obviamente ahí tenemos su costo total, multiplicando las toneladas por el costo unitario. Además aquí tenemos el precio de venta. Tenemos los gastos de mercadeo y los gastos de distribución, o sea, los gastos que necesito para yo poder vender el producto. Entonces el valor neto realizable, en este caso unitario,
va a ser el precio de venta menos los gastos. Lo que nos dice allá, la NIC nos dice, el precio de venta menos los gastos necesarios para vender el producto es el valor realizable, que es lo que estábamos viendo de forma teórica. Entonces aquí simplemente se resta, como lo estoy sacando unitario, yo lo multiplico por las toneladas métricas para encontrar el valor realizable total. Y después yo voy a encontrar la pérdida por el deterioro del valor, que es el valor neto realizable menos el costo inicial. Entonces aquí estoy yo revalorizando para saber si mi inventario ha sufrido una pérdida en su valor. ¿Cómo lo hago? Por medio de la comparación de mi costo inicial menos el valor realizable. Entonces, digamos, aquí vemos la gran diferencia porque si utilizáramos principios, nosotros simplemente costearíamos hasta acá, donde puse en amarillo. Hasta ahí llegaría nuestra contabilidad o nuestra evaluación del inventario. Pero ya cuando vemos, utilizamos como política contable las NIF o las NIF, en este caso las NIF, entonces vemos que ya cambia porque tengo que encontrar o revalorizar ese inventario a un valor realizable para saber si ha perdido deterioro del valor del mismo. Y si vemos en este ejemplo, hay productos que han sufrido pérdidas por el deterioro de su valor. En este ejemplo, hay 3 productos como el arroz, la soya y los frijoles que han perdido valor. Yo los tengo a un costo, a ese costo inicial que yo tengo ha perdido valor en el mercado. Entonces, ya no vale lo mismo. Por eso, al final, es mejor, digamos, si lo vemos desde el punto de vista contable, es mejor llevar una contabilidad con NIF. En este ejemplo lo vemos. Es mejor llevarlo con NIF que llevarlo con principio, porque con principio tenemos unos valores que no los estamos revalorizando y que ya han perdido valor en el mercado, esos costos. Entonces, con NIF está revalorizando y está ajustando, porque si ven, aquí se hace un asiento para contabilizar esa pérdida del valor. Y entonces ahí lo vemos, pérdida por deterioro del valor contra la estimación por deterioro del valor. Se llama la cuenta, la partida y la contrapartida. Entonces, aquí vemos claramente cómo revalorizar tus inventarios utilizando NIF o utilizando NIF. Muy diferente a que si estuviésemos usando los principios de contabilidad. ¿Tienen preguntas de esa parte? Alumnos. Nada. De mi parte no. Entonces ahí estamos como haciendo un pequeño introducción a lo que son las NIF y que ustedes obviamente las van a ver de forma detallada en su clase. Pero aquí vemos, aquí lo importante es ver como esas diferencias que existen y que ya claramente uno puede distinguir cuando una empresa es lo mismo que les decía, no simplemente porque veamos estado financiero con activo corriente y no corriente, eso no significa que están usando NIF. Para que utilicen NIF tenemos que adentrarnos y ver si en verdad se están aplicando políticas contables en base a eso, porque las NIF no solo es esta parte de inventario, sino de todos los activos hay que revalorizarlo y tiene obviamente sus particularidades. Entonces va a un trasfondo muy amplio utilizar NIF. Digamos que es muy diferente a usar los principios. Entonces, ¿qué nos dicen las NIF? Que nosotros vamos, las NIF nos dicen, vamos a usar para evaluar nuestros inventarios los costos promedio y los costos PEPS, que es
ahorita ustedes hicieron o hemos hecho sobre promedio. El siguiente ejercicio va a ser sobre PEPS. Vamos a usar los dos que todavía están en vigencia, porque el otro ni siquiera, bueno, ese ya está obsoleto. Aquí tengo el ejemplo, me imagino que ustedes ya avanzaron, no sé si ya lo tienen, sobre las CARDEX, si ya las terminaron. Entonces aquí tenemos para los alumnos que todavía no han podido realizar esta parte de las CARDEX. Entonces voy a ver si lo pongo más. En el primer cuadro, entonces estamos utilizando el costo promedio. Tenemos una primera compra de 680 unidades. Entonces nosotros ubicamos como entradas esas unidades. Obviamente van a formar parte de las existencias y dice que las estamos comprando a 100 cordos. Entonces yo multiplico las 680 unidades por el costo de 100 y me da 68,000. Como es una entrada, una compra es una entrada y una entrada es un debe. O sea, ahí lleva su secuencia lógica. Entonces yo tengo mi saldo de 68,000. Con el costo promedio, desde el inicio yo empiezo a costear, aunque digamos la fórmula en la primera fila siempre me va a dar lo mismo del costo unitario. Porque yo voy a dividir el saldo entre las existencias. Entonces ahí yo tengo 68,000 entre 600. Profesor, le voy a hacer una consulta. Sí. En el trabajo que nos dejó, hay varias compras. No recuerdo cuántas compras son. Pero, o sea, hace una primera compra, supongamos, en esa la hizo una compra de 100 y la otra compra la hizo con un costo unitario de 120. Entonces yo lo que hice fue para sacar el costo promedio, el saldo final entre las existencias. Sí. Ese es para sacar el costo promedio. Y Sí. de ese costo promedio se multiplica por las unidades vendidas y del costo de venta. No. ¿Cómo sería entonces para el costo de venta? Es que por eso lo voy a explicar ahorita. Ajá, Sí. Entonces vamos a lo primero, que al inicio mi fórmula siempre me va a dar lo mismo porque es con lo que yo arranco. Mi saldo entre las existencias en esa primera fila son 68,000 entre 680. Eso me da lo mismo siendo de mi costo unitario. Siempre en el primerito me va a dar lo mismo. Después yo tengo una segunda compra. O sea, si ponemos de ejemplo que son bicicletas, bueno, el costo es muy bajito, no sería 100 pesos. No sé, un juguete, 680 juguetes tenía yo en existencia. Ahora compro 350, lo sumo, los 680 más 350, entonces yo ahora tengo 1030 juguetes. Porque hice dos compras, se suman. Ahora, estos los estoy comprando a 120 cordos. Yo multiplico los 350 por los 120 y eso me da 42,000. 42,000, como es una compra suma, yo tengo de saldo anterior 68,000 más 42,000 de esta compra. Ahora tengo un nuevo saldo de 110,000. Yo con esto ya puedo aplicar la fórmula de costo promedio. El saldo es 110,000 entre las existencias de 1030, a mí me da 106.80. Ahí ya terminé la segunda fila. Voy con la primera venta o la venta, en este caso solo una hay, de 800. Pongámosle 800 juguetes. Tengo que sacar, porque yo cuando vendo, yo tengo que entregar un producto, sacarlo de la bodega para entregárselo al que me está comprando. Por eso va a ser siempre una salida.
Entonces, ¿cuántas unidades tenía yo? 1030 menos las 800 que estoy vendiendo. Entonces, ahora me quedan 230 unidades. En el costo promedio, el costo de ventas es el último costo promedio, solo se baja. Yo que tenía de último como costo promedio 106.80. Entonces, ese es el que yo tengo que bajar. Si no bajo porque no está de último. Entonces, el último de la compra que yo voy a bajar como costo promedio. Entonces yo ahí voy a multiplicar las 800 unidades vendidas por 106.80 y eso me da 85.436.89. Como es una venta, es una salida, es una disminución de mi inventario. Por eso yo voy a restar el saldo que tenía de 110.000 menos 85.436.89 y tengo un nuevo saldo de 24.563.11. Después, para ejemplificar cómo en el ejercicio que ustedes están haciendo hay una devolución sobre compra y una devolución sobre venta, entonces aquí la vamos a ejemplificar. Dice que hay una devolución sobre compra de 10. Entonces, aquí tenemos la salida de las 10 unidades y tenemos, yo compré, pero yo voy a devolver, por eso va a ser la salida, porque yo soy siempre la empresa, compré y voy a devolver. ¿Por qué? Porque digamos, estaban con desperfecto, no servían los juguetes, entonces los devuelvo. Y entonces yo los saco de la bodega, 230 menos 10, ahora yo tengo 220. Y es como yo compré esos juguetes. Entonces la devolución es sobre la segunda compra, que yo los compré a 120. Los compré a 120 Córdoba. Yo le tengo que dar su salida a como yo los compré. Entonces aquí multiplicamos los 10 por los 120 y eso me da 1200. Como yo estoy devolviendo, entonces es una salida, una disminución. Y yo tenía un saldo de 24.563.11. Le resto los 1200 y ahora yo tengo el nuevo saldo de 23.363.11. Aquí tengo que hacer la fórmula de costo promedio, que es el saldo entre las existencias. 23.363.11 entre 220 y eso me da un nuevo costo promedio de 106.20. Por último, hay una devolución sobre venta. Yo vendí y el cliente me regresa 20. Igual no está conforme con los productos. Y dice, mira, no te voy a aceptar estos 20. Entonces, me lo regresa, yo lo tengo que ingresar a la bodega, me lo está devolviendo. Ingreso nuevamente. Entonces, por eso lo sumo. 220 más 20 me da 240. Ahora tengo 240, añadí los 20. Esa devolución sobre venta la tengo que hacer al último costo promedio. Como yo lo saqué al costo de venta, entonces igual lo tengo que regresar con el costo promedio. Entonces bajo el costo promedio de 106.20, lo multiplico por las 20 unidades y eso me da 2.123.92. Lo sumo porque estoy ingresando nuevamente las 20 unidades y ahora tengo el nuevo saldo de 25.487.03. Para yo confirmar que mi tarjeta es correcta, es determinar el inventario final. Simplemente con eso. Me quedaron 240 unidades a un costo promedio de 106.20
las multiplico y me da 25.487.03, que es igual a mi saldo que yo tengo, mi saldo final en mi Cardex. Entonces con esto yo confirmo que mi Cardex está correcta. Es tan fácil como eso, saber si vos tenés buena o tenés mala una tarjeta Cardex. Entonces ahí, bueno, esto da la facilidad, digamos, de saber, pues, que si está bien o está mal. ¿Tienen preguntas de eso? ¿Cómo se hace para saber si está bien o está mal? Aquí tenemos este inventario final. Esto que voy a poner en verde es lo que hago para comprobarla, porque mi Cardex quedó hasta aquí. Quedó hasta estos 25.000 que estoy señalando. Este es mi Cardex. Esto lo hago aparte, donde tengo inventario final. Eso lo hago aparte para confirmar mi Cardex. Vamos a ponerle en negrita. Esa parte es determinar el inventario final, cuántas existencias te quedan al costo promedio, al último costo promedio que tenemos ahí. Nos quedaron 240 unidades a 106.20. La multiplicamos y nos da al mismo saldo que nosotros tenemos al final de nuestra Cardex. Por ejemplo, en la Cardex de la que están haciendo ustedes, yo ya la hice. Y obviamente está bien, está bien. Pero ustedes ahí la confirman para que sepan si está bien. Porque la estamos haciendo con promedio, la de la tarea. Y obviamente te tiene que cuadrar en tres cosas, porque te tiene que cuadrar en la cuenta de inventario, en la cuenta T. Pero aquí sí lo es, porque a veces vos podés hacer algunos errorcitos y te puede cuadrar el saldo final con la cuenta T. Pero si no te cuadra este inventario final, es que no está bien. ¿No la han verificado ustedes, la que llevan? Voy a ver ahorita. Sí, verificarla, porque a veces en la cuenta T con la Cardex no, a veces no. A veces puede pegar, pero no te pega el final. Voy a salir de la que me va a sacar ahorita. Vamos a volver al mismo. ¿Al mismo link? Sí. Del